El Coliseo estaba envuelto en un silencio inquietante. Hombres, mujeres y niños llenaban las gradas, ansiosos por presenciar el brutal espectáculo que tendría lugar en el centro de la arena. Juan, el querido apóstol de Jesús, fue arrastrado hacia un caldero de aceite hirviendo. El aroma intenso del aceite impregnaba el aire, mientras la multitud esperaba el inevitable desenlace, los gritos de agonía. Pero, para asombro de todos, algo extraordinario ocurrió. Hoy no solo hablaremos de cómo Juan sobrevivió a ese terrible día, sino también del poder transformador de la fe que lo sostuvo. Esta historia puede cambiar tu vida al mostrar cómo una fe firme en Dios nos permite superar los desafíos más imposibles. La fe tiene un poder increíble, y si este mensaje toca tu corazón, no dudes en darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo para llevar esperanza a más personas. Pero para entender cómo Juan logró sobrevivir ese día fatídico, primero necesitamos retroceder un poco y conocer su historia. Juan nació en la región de Galilea, en el seno de una familia de pescadores. Su padre, Zebedeo, era un hombre próspero en la industria pesquera, y Juan trabajaba junto a su hermano Santiago, siguiendo la tradición familiar. Llevaban una vida sencilla, pero su dedicación al trabajo era destacable. Su madre, Salomé, también era una fiel seguidora de Jesús, lo que marcó profundamente la vida de Juan desde temprana edad. A pesar de su oficio de pescador, había en él un fervor que lo distinguía de los demás. No era simplemente un trabajador del mar, sino alguien en busca de algo más profundo. Fue durante ese periodo que Juan escuchó por primera vez acerca de Jesús de Nazaret. No pasó mucho tiempo antes de que, junto con su hermano Santiago, dejara las redes y respondiera al llamado de Cristo. Desde el inicio de su camino con Jesús, Juan mostró una devoción profunda y un compromiso inquebrantable. Era uno de los primeros discípulos que decidió seguir al Maestro, y su carácter apasionado era tan notable que Jesús lo apodó, junto a su hermano, Hijos del Trueno. Este sobrenombre reflejaba su naturaleza explosiva y su disposición a defender la causa de Cristo con fervor. Sin embargo, a lo largo de los 3 años que caminó junto a Jesús, Juan experimentó una transformación asombrosa. De ser un joven impulsivo y de carácter ardiente, se convirtió en un apóstol del amor y la compasión. Su cercanía con Jesús no solo era fruto de su lealtad, sino también de su capacidad para comprender la esencia de las enseñanzas del Maestro. No solo fue testigo de los milagros, sino que los absorbió profundamente, internalizando lecciones de fe y perdón. Juan estuvo presente en momentos cruciales del ministerio de Jesús. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, donde vio el poder de Dios sobre la vida y la muerte. También acompañó a Jesús durante la transfiguración, un evento que reveló la divinidad del Maestro de manera indescriptible. Pero fue en la última cena donde la relación de Juan con Jesús se destacó especialmente. Al recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús, demostró una intimidad y confianza profundas. Juan entendió que Jesús estaba a punto de enfrentar la muerte, y su corazón estaba unido al del Maestro de una manera única. Durante la crucifixión, mientras la mayoría de los discípulos habían huido, Juan permaneció fiel, observando el sufrimiento de Jesús hasta su último aliento. Ese amor y lealtad fueron recompensados cuando Jesús, en medio de su agonía en la cruz, le encomendó el cuidado de su madre, María. Para un hombre judío, este era uno de los mayores honores que alguien podía recibir, lo que demostraba la importancia de Juan para Jesús. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Juan continuó con su misión de predicar el Evangelio y expandir la Iglesia, siempre recordando las palabras y el amor del Salvador que conoció tan íntimamente. A medida que los años pasaron,
La fe cristiana se extendió rápidamente por el Imperio Romano, desafiando las autoridades locales y el culto al emperador. Los apóstoles, especialmente Juan, estuvieron al frente de este movimiento, predicando con valentía acerca de Jesús y su resurrección. Sin embargo, el Imperio Romano veía el crecimiento del cristianismo como una amenaza para su estabilidad y poder. El emperador Domiciano, conocido por su rígida política de autoproclamarse Dios, perseguía a quienes se negaban a adorarlo. Los cristianos eran los principales objetivos de esta persecución. Aunque Juan ya era un anciano, continuaba proclamando el Evangelio con valentía, enfrentando las crecientes amenazas. Finalmente, fue capturado y llevado a Roma para ser juzgado. Acusado de herejía y traición por negarse a adorar al emperador y proclamar a Jesús como el único Señor, Juan fue condenado a una ejecución pública aterradora: ser lanzado a un caldero de aceite hirviendo. El día de la ejecución, el Coliseo estaba abarrotado. La multitud esperaba presenciar el espectáculo brutal. El calor intenso del aceite se sentía incluso desde la distancia, y los guardias, sudorosos y tensos, preparaban a Juan para su destino. Sin embargo, Juan mostró una calma inexplicable. Su confianza estaba puesta en Dios, sabiendo que su alma estaba segura, sin importar lo que sucediera con su cuerpo. Cuando fue lanzado al caldero, el público esperaba gritos desgarradores y el olor de carne quemada. Pero, para sorpresa de todos, no ocurrió nada de lo esperado. Juan permaneció de pie, indemne, dentro del caldero. El aceite hirviendo, que debería haber destruido su cuerpo, no lo tocó. Este milagro fue una prueba más del poder de la fe y de la mano protectora de Dios. La multitud, atónita, no podía creer lo que veía. Juan, sostenido por su fe inquebrantable, se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios para proteger y transformar incluso en medio de las circunstancias más imposibles. La multitud estaba incrédula. Las bocas abiertas y los ojos desorbitados reflejaban el asombro. Allí, en medio del caldero, el apóstol de cabellos blancos y rostro sereno permanecía de pie como si nada pudiera tocarlo. Su mirada, fija en el cielo, transmitía una paz que iba más allá del entendimiento humano. La luz del sol que iluminaba la arena parecía envolver a Juan en un halo divino, como si estuviera protegido por una presencia celestial. Poco a poco, un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud, creciendo hasta que muchos cayeron de rodillas. Para ellos, lo que estaban presenciando no era menos que una intervención directa de Dios. Parecía que el mismo Señor había descendido para proteger a su fiel siervo. Lo que se había planeado como un espectáculo cruel para destruir la fe, se transformó en un milagro que la fortaleció. Gritos de «Es una señal de Dios» comenzaron a resonar en las gradas. Aquellas personas que, minutos antes, esperaban ver una ejecución brutal, ahora clamaban emocionadas, reconociendo que lo que acababan de presenciar era un acto divino. La incredulidad y el choque inicial dieron paso a la reverencia. Incluso los guardias, atónitos, quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. El imperio, que había intentado humillar y eliminar a Juan, vio cómo su plan se convirtió en una glorificación del poder de Dios. Era inevitable recordar la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, protegidos del horno ardiente en tiempos del rey Nabucodonosor. Una vez más, Dios había demostrado su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. El caldero de aceite, que debía haber sido el fin de Juan, se convirtió en el escenario donde Dios manifestó su gracia salvadora. La supervivencia de Juan no fue producto de la suerte ni de una coincidencia, sino de la intervención divina que lo rodeaba. Cuando el emperador Domiciano se enteró de lo ocurrido, sintió un profundo temor.
Sabía que cualquier intento adicional de matar a Juan podría convertirlo en un mártir aún más influyente. Preocupado por el impacto que Juan podría seguir teniendo sobre el pueblo, ordenó su destierro a la isla de Patmos, donde se suponía que no tendría oportunidad de seguir predicando. Sin embargo, incluso en la soledad de su exilio, Juan experimentaría la presencia de Dios de una manera poderosa. Fue allí donde recibiría la visión que más tarde se convertiría en el libro de Apocalipsis. La multitud que salió del Coliseo aquel día no fue la misma que entró. Muchos abandonaron el lugar con una fe renovada, mientras que otros se marcharon con preguntas profundas en sus corazones. Pero había algo indiscutible. Nadie que presenció ese milagro se marchó igual. El poder de Dios se había manifestado de manera pública e incontestable. Juan, el amado apóstol, había sobrevivido, y su misión, lejos de haber terminado, estaba apenas comenzando. Si hubieras estado en el Coliseo ese día, ¿cómo habrías reaccionado al ver a Juan salir ileso? ¿Reconocerías el poder de Dios en ese momento? ¿O te quedarías con dudas en tu corazón? Reflexiona sobre esta historia, porque no es solo un relato de un milagro extraordinario ocurrido hace miles de años. Habla directamente a nosotros, aquí y ahora, sobre cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros. Juan enfrentó una muerte segura al ser condenado por negarse a renunciar a su fe. Sabía perfectamente lo que estaba en juego, pero aún así se mantuvo firme. La pregunta que esta historia nos plantea es: ¿cómo enfrentamos nosotros las pruebas de la vida? Quizás en tu día a día no te enfrentes a un caldero de aceite hirviendo, pero seguramente has pasado, o estás pasando, por momentos que parecen imposibles de superar. Problemas económicos, desafíos de salud, conflictos familiares o incertidumbre sobre el futuro. Todos tenemos nuestros propios calderos, esos momentos en los que parece que no hay salida. Es en esos instantes cuando la historia de Juan nos recuerda que, así como Dios lo protegió y lo sostuvo, también está con nosotros. La protección de Juan no ocurrió porque él fuera especial, sino porque confió plenamente en Dios. Sabía que, aunque su cuerpo fuera destruido, su alma estaba segura. Esa confianza es la que nos permite enfrentar los desafíos con valentía. Es la certeza de que, independientemente de las circunstancias, Dios está en control. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. La fe que Juan demostró es la misma que hoy se nos ofrece. Por lo tanto, cuando estemos rodeados de dificultades, es fácil sentirnos solos o abandonados. Pero la historia de Juan nos muestra que nunca estamos verdaderamente solos. Así como Dios estuvo al lado de Juan en el Coliseo, también está junto a nosotros, incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles. Cuando no podemos ver el camino por delante, en Hebreos 13:5, el Señor nos da una promesa eterna: nunca te dejaré, ni te abandonaré. Esta promesa, tan verdadera en los tiempos de Juan como lo es hoy, nos recuerda que la fe que transforma y sostiene nuestras vidas no es una fe pasiva, sino una fe activa que nos invita a confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. Tal vez ahora mismo estás enfrentando algo que parece imposible de superar, pero recuerda que el mismo Dios que protegió a Juan en el aceite hirviendo está contigo. Él no solo puede cambiar tus circunstancias, sino que, aún más importante, puede transformarte a través de ellas. Ahora te dejo un desafío. Este es el momento de aplicar estas lecciones en tu vida. Si estás atravesando pruebas que parecen insuperables, recuerda a Juan. Recuerda el poder de la fe y la presencia constante de un Dios que nunca te abandona, sin importar lo difícil que sea la situación.
Haz de la historia de Juan un punto de inflexión en tu vida espiritual. Ora, confía y permite que Dios actúe en tu vida. Así como obró milagrosamente en la vida de Juan, también puede hacerlo por ti. No importa el tamaño de tu problema, con Dios todas las cosas son posibles. Finalmente, si este contenido ha sido valioso para ti, considera suscribirte al canal. Deja tu me gusta y un comentario aquí abajo para compartir cómo esta historia ha tocado tu corazón. Comparte este video con las personas que amas, para que ellas también sean alcanzadas por esta poderosa historia de fe y esperanza. Me despido aquí, deseándote que Dios te bendiga abundantemente.